Bienvenidos una vez más, yo soy Omaira con H intermedia y esto es La H es Muda. En esta oportunidad vamos a estar probando diferentes escenarios, diferentes lugares para grabar, porque la vez pasada creo que nos afectó bastante la luz y hay por lo menos 2 minutos veo que se ve a oscura. Entonces, a fin de ir afinando y probando nuevos escenarios, hoy nos va a tocar estar acá. Si les gusta este más que el anterior, un like o algún comentario en la parte de abajo diciendo qué lugar les gusta más. El próximo video vamos a estar probando otro lugar y así nos vamos a ir moviendo por toda la casa hasta que encontremos el lugar que nos quede bien. Por ahora este es mi escritorio, como podrán ver, y lo que hay atrás es todo el quilombo que hay en un escritorio común y corriente. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Madame Bovary de Gustave Flaubert, y también es un libro que, como el que comenté la vez pasada, El Cumbres Borrascosas, es un libro que compré en el supermercado. Algo que me olvidé de comentar la vez pasada y que sí creo que es importante decir ahora es que estos libros son de la editorial de bolsillo, por eso son chiquititos, pero siguen siendo igualmente versiones completas, que está muy bueno, porque son, digamos, si bien son libros que por ahí son tapas blandas, son obras completas a precios accesibles y traen además Cumbres Borrascosas también, traen como un pequeño prefacio o datos de la autora o curiosidades de la obra en general que también las vamos a comentar. En este caso hemos elegido a Madame Bovary, que, como dije, es un clásico de la literatura. ¿Por qué es un clásico de la literatura? Porque fue muy polémico en su época. Es un libro que fue escrito y que también está ambientado en la Francia post-revolución francesa, en la época sería de Napoleón. Y claro, casualmente el protagonista es Madame Bovary, una mujer, y es escrito, habla sobre la vida de Madame Bovary, que le pasan cosas que no comúnmente le pasaban a las mujeres en esa época, y está escrito de una manera bastante explícita también para la época, ¿no? No dice nada desubicado, no hay malas palabras, pero escribe muy explícitamente el autor. Entonces fue una obra que está dividida en 3 partes y que fue publicada también en partes por un periódico literario, en donde los editores de ese periódico literario tuvieron que pedirle al autor que reviera varios pasajes porque eran demasiado explícitos, porque eran muy escandalosos, y de hecho fueron incluso llevados a juicio por la publicación de esta obra, tanto por haberla escrito como por haber editado esa obra y haber permitido la publicación. Así que fue, la verdad, un hecho bastante escandaloso, y hubo un juez que no los condena en su momento, creo que pagan una multa o algo así, pero no quedan presos por eso, pero estuvieron a esto por simplemente escribir una novela. Entonces, claramente tenía un contenido valioso, pero también muy escandaloso, que hacía que se considerara que leer esta obra no solamente que estaba mal, sino que además lo que incitaba en los lectores, o era esto lo que se comentaba, era que se incitaba a los lectores a, replantearse cuestiones éticas, morales, que tenían que ver con la moral y las buenas costumbres de la época, ¿no? Entonces, como que esta obra de alguna manera venía a atacar eso, y por eso se generaba la necesidad de llevarlos a juicio. Entonces, con todo este condimento previo podemos darnos cuenta que claramente es una obra que se entiende por qué ha trascendido a lo largo del tiempo, porque revela la vida de una persona, además de las costumbres de la época, que va un poco en contra de lo que se esperaba que fuera un esposo en ese momento, y cómo debería haberse comportado de acuerdo a esas normas, ¿sí? Eso como para que tengamos un dato de color dentro del contexto de lo que es Madame Bovary. Ahora bien, como les comenté, el libro está dividido en 3 partes. Para que lo sepan, simplemente yo les voy a contar toda la historia de derecha, ¿no? Vamos a tomar agüita nuevamente y ahí arrancamos. Bueno. La historia no empieza con Madame Bovary, que es un hombre de casada, sino que empieza con la historia de su marido. Ese fue mi perro. Están durmiendo la siesta y yo les estoy hablando y hablando en la oreja, pero bueno, ¿qué va a ser? La historia entonces no empieza desde el punto de vista de Madame Bovary, sino desde el punto de vista de su esposo. Su esposo se llama Charles Bovary. Disculpen la forma de pronunciar los nombres, pero bueno, los aparatos son bastante
molestos para comentar. Ya me los van a sacar y va a ser genial, pero bueno, disculpa, van a estar apareciendo acá abajo los nombres para que se entienda mejor. Entonces, la historia arranca con Charles Bovary, que era el hijo de un padre que, bueno, había tenido cierto éxito, tenía algunas tierras, tenía algún dinerito, y que estaba casado con su señora esposa, que tenían un solo hijo, que era Charles, y estaba muy preocupada por la educación que estaba teniendo ese hijo. Obviamente en esa época la educación era algo muy relativo, no es que todos iban a la escuela, sino que dependiendo de dónde te ibas a desenvolver, vos tenías que estudiar de acuerdo a la posición que ibas a ocupar cuando fueras grande o que querías ocupar si te lo podían pagar, ¿no? Entonces Charles Bovary, después de varios años de su infancia sin hacer absolutamente nada, la madre se pone recta y lo convence al padre, que era un tiro al aire, dicho sea de paso, de que lo mande a la escuela. Entonces, bastante tardíamente, él empieza a estudiar. Una vez que terminan con los conocimientos básicos, la madre, que quería que el hijo fuera más, y aparte porque estaba viendo que el padre, digamos, el éxito que pudiera tener era bastante limitado, entonces como que veía la necesidad de que el hijo se hiciera un poco la vida él mismo, agarra y le pide a su marido que hagan una inversión para poder mandarlo a la escuela de medicina. El tipo, por primera vez, Charles Bovary, sale, digamos, al mundo y se entera de que hay un montón de otras cosas divertidas para hacer, hay un montón de lugares hermosos para conocer, y bueno, el problema es que no le gustaba estudiar. Entonces, cuando empieza a estudiar y se da cuenta de que estudiar generaba esfuerzo, no iba casi a las clases, y de hecho él incluso después de hacer el primer año dijo que había probado todo, lo cual era mentira, y hasta lo habían festejado en su casa. ¿Qué pasó? Obviamente esto le dio muchísima culpa, sin contar aparte de que en algún momento toda la plata que se estaba invirtiendo iba a empezar a darse cuenta de que el tipo no iba a tener un título, entonces decide un verano ponerse las pilas y se recibe efectivamente de doctor. Pero esto lo hace por presión de su madre. Es como que en el libro siempre nos dejan en claro que él, si hubiese podido vivir toda la vida haciendo nada, lo hubiese hecho, y que todo lo hacía por presión familiar, que ni siquiera era familiar, era presión de su madre, que su madre quería que fuese más igual. Él era más en función de este mandato materno que él tenía. Bien, una vez que él se recibe, que como dijimos, se recibe medio así por los pelos, bastante mediocre, la madre dice tiene que tener una esposa. Y ahora, ¿con quién lo casamos al nene? Con quien lo termina casando, medio así como de Celestina, es con una viuda que era bastante más grande que Charles, pero bueno, servía para el cometido de que fuera esposa, que supuestamente era una esposa, una viuda, además que tenía bastante herencia, que tenía bastante dinero en teoría, o sea que el marido le había dejado bastante bien, por lo tanto era un matrimonio que estaba piola para ambas partes. Para Charles, porque ese dinero lo iba a poder ocupar en hacerse el consultorio, y aparte como doctor, en ese momento no había muchos doctores, uno por pueblo iba a ver y iba a estar bien. Y aparte que como él vive en una zona como medio así tipo campo, con más razón vos tenés los clientes como más alejados, entonces iba a poder hacerse una buena clientela, sumado a al dinero que tuviera la viuda, genial, iban a poder tener un buen pasar económico. Entonces la madre súper entusiasmada, la viuda también súper entusiasmada, y Charles capaz no tan entusiasmado, pero dijo, bueno, es lo que toca, nos casamos. Se casa con la viuda, que era bastante pesada. Una cosa interesante es que la viuda nunca, en definitiva, dentro de la historia muestra, hasta que fallece, cuánto dinero o qué propiedades realmente tenía. La viuda era súper delgada, porque claro, una persona ya bastante más grande que él, y era muy celosa. Pero bueno, esto Charles se lo va a ir enterando a medida que van estando dentro de este matrimonio. Charles, como les comenté, era como era un médico bastante rural, no tenía mucha clientela, pero le servía como para irse manteniendo, y algo muy interesante que era bastante mediocre, o sea, esa es una realidad, es una característica muy marcada en el personaje, que era muy mediocre en lo que hacía y en cómo resolvía las cosas, pero a medida que iba ganando experiencia era como que esta mediocridad la iba tapando un poco, porque lo que sí sabía hacer bastante bien era hablar con el paciente, reconfortarlo, entonces eso le daba un buen trato que la gente, por más que le diera algo súper, como una aspirina, súper simple, de todas maneras la gente lo tomaba como algo muy importante y se terminaba sintiendo bien más por este apoyo que por la pericia que pudiera tener Charles. Dentro de esta clientela,
una vuelta le toca curar a un señor que tiene un apellido súper raro, lo vamos a estar poniendo acá, que tenía una quebradura. No era nada grave, genial, pero lo que a él le llama la atención es la hija del dueño de casa, que se llama Emma. Emma era más joven incluso que él, más de la edad de él, y era una cosita toda pequeñita y esmirriada y que no quería saber nada, de hecho tampoco le da mucha bola a Charles, pero como él tenía que volver después a visitarla, en realidad a visitar al padre, la termina por descarte visitando a ella, haciendo visitas cada vez más continuas, que hasta la viuda se dio cuenta de que el tipo estaba yendo más de lo que debería haber ido, porque incluso cuando ya se cura la fractura, el tipo sigue yendo porque la quería ver. En principio Emma no tiene un interés muy especial ni muy particular hacia él, pero recibía las visitas, no tenía problema en verlo y bueno, como que en un momento ya empieza a ser una cosa como recíproca, esto de verse, qué sé yo, pero el tipo estaba casado. Emma era una jovencita que tenía también medio adolescente, 16, 17 años, que acababa de volver del convento porque había estado en un colegio de monjas cuando su madre fallece, que fallece cuando ella era pequeñita, va a estudiar con las monjas, con su padre tiene un gran vínculo, pero bueno, ese amor de madre como que siempre de alguna manera le falta y ella era como la mamá en su casa porque ocupaba ese rol de señora. Entonces como que las cosas de la casa las iba manejando yo bastante bien, pero como había sido también una mujer estudiada es como que tenía expectativas de algo más en la vida, ¿no? Cuando le empieza a cortejar el doctor Charles, ella está como medio entusiasmada, pero no termina de encontrar en ese vínculo esa cosa de pasión que capaz había leído en novelas que no debería haber leído cuando estaba en el colegio de monjas. Aún así la relación fue siguiendo y si bien no podía pasar nada porque Charles era casado, tienen la buena suerte, o mala, depende para quién, de que la viuda finalmente fallece. Era una persona grande, no fallece por nada demasiado raro e incluso Charles en un momento como que un poco triste llegó a estar porque en definitiva habían vivido varios años juntos y no habían tenido un mal matrimonio, simplemente que nada, no era un amor, no había sido un amor espontáneo, pero había habido un amor y un cariño entre esposa y esposo, supongo yo en esa época. Bueno, el tema es que antes del año de que pasara un año de que había enviudado, él ya se estaba casando con Emma y acá aparece nuestro protagonista, finalmente, que es Madame Bovary. ¿Qué sucede? Se dan cuenta que, claro, cuando ya fallece la viuda, se dan cuenta de que la supuesta fortuna que ella tenía en realidad no era tanta, era muchísimo menos dinero del que se había esperado. La madre de Charles está bastante decepcionada sobre esto, pero bueno, le pareció piola que el hijo se volviera a casar, primero porque no se podía quedar solo, para ella, ¿no? Y segundo porque el padre de Emma tenía campos, tenía animales, entonces era un buen partido y se acomodaba un poco más a la edad del hijo, a pesar de que para la madre de Charles la veía un poco mimada, la veía como un poco con demasiadas expectativas de algo que capaz no iba a pasar o que no iba a poder tener. Pero Charles estaba súper enamorado, súper descorazonado y estaba muy enamorado de Emma, la quería mimar y que tuviera lo mejor y Emma iba como medio como que viviendo, ¿no? ¿Qué pasa? Como reitero, Charles era bastante, como les digo, mediocre. Él estaba contento con su vida de doctor rural, en donde él tenía su clientela, hacía su gira, iba y volvía y se encontraba con su esposa, que era el amor de su vida, en este caso. El tema es que Emma estaba como que después de que pasa toda esta parte de lo que es el casamiento, los preparativos, la mudanza, se aburrió, se dio cuenta de que la vida esa era bastante aburrida y ella había leído mucha novela romántica durante sus años de estudio y había esperado un poco más, ¿no? Era como que sentía que la parte del romance, que en los libros era como un amor súper intenso y no solamente intenso en el sentimiento, sino intenso entre las dos personas, ella lo encontraba como que todo muy tibio, aparte que Charles, a pesar de ser doctor, no era una persona muy leída, no era una persona que le interesara la música, el arte, las lecturas en general de algún otro pensador o filósofo, entonces se dio cuenta de que tampoco lo respetaba mucho como marido. Pero bueno, era lo que le había tocado, ¿no? Mientras ella está pasando, digamos, por esta situación, el Charles tiene la buena suerte de atender a un marqués, una persona ya aristocrática, entonces, bueno,
le hace una buena paga, pero además, como lo vio bastante educado, porque era un doctor y a la esposa también la había visto bella y educada, o sea, con un porte que no era de campesina, se le ocurre invitarlos a un baile que iba a hacer. ¿Para qué? Ese baile, o sea, ese tipo de bailes eran todo, digamos, un evento que para la gente que estaba, para otros marqueses, duques, para otra gente aristocrática, capaz que era lo común de cada día. Pero para una persona, para Emma, que tenía esta sensibilidad, estaba alucinada con la posibilidad de poder ir. Se perfumó, se compró un montón de adornos, de vestidos, de plumas, y el baile, digamos, lo que pasaba es que antes moría en cámara. ¿Qué pasaba? Que antes los bailes no era que eran unas horas, una noche, eran días de que viajabas, era un día de preparación, compartían comida, se vestían para cada comida, cada vestido era más lujoso que el anterior y a la noche, ¡uy la puta! Ahí estamos. Y a la noche recién tenías el baile en donde sacabas el vestido más bonito de todos los que habías llevado, te pintabas como una puerta, te adornabas con todos los brillos que tenías y salías a bailar. Entonces toda esa ceremonia, todo ese rito que había alrededor del baile, Emma estaba alucinada y lo disfrutó con todo el alma, y eso era lo que ella pensó que iba a tener siempre, o que iba a poder lograr, no importaba de qué forma, pero que iba a poder tener esa pasión, ese poder arreglarse para salir, esa cosa de reunirse con gente que ella consideraba más interesante y más linda, y que también la encontraran bella e interesante, porque en definitiva ellos a ese baile los invitan porque ella era la que había tenido el porte de presentarse ante el marqués con mucha dignidad, ¿no? Entonces ella sentía que ese era su lugar, sobre todo cuando empezó a ver cómo las trataban, las vestían, las acomodaban. Igual ella toda súper redecorosa, al punto tal de que ella cuando sale a bailar le dice al marido que no baile porque quedaba medio ridículo, porque no sé, parece que los doctores tenían una forma particular del traje que no pegaba con el resto de los hombres que estaban ahí vestidos, pero ella disfruta un montón ese baile. De hecho, cuando se ve con el marqués, baila con el marqués, y ella siente esto de que se ven, de que se tocan, de que danzan, de que hay como una conexión, porque ella se da cuenta que ese es el lugar en el que le gustaría estar y que es ahí a donde a ella le hubiese gustado ir a parar. Pero así como uno disfruta tanto una cosa así, cuando se terminó el baile y tuvo que volver a su casa y a su realidad, se dio cuenta que se sentía triste, que se sentía vacía, que se sentía mal, que no estaba donde ella quería estar, y mucho menos estaba casada con el tipo con el que quería estar casada, que mil veces hubiese preferido escaparse con el marqués. Pero bueno, eso era algo que nunca iba a pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso la lleva a ella a sentirse muy triste, muy deprimida, y Charles, que se moría, no sabía qué hacer, le pide consejo a la madre le manda a un doctor, y al final deciden que por ahí lo mejor es cambiar de aire, que probablemente la cosa venía más por ese lado, de que tenía que cambiar como de ambiente. A todo esto Emma nunca dice, ni nunca hubiese quedado bien que lo dijera, que en realidad lo que ella tenía era una depresión de la lora, ¿no? Pero que en realidad lo que tenía era una depresión por esto. Pero bueno, hacen un montón de, digamos, empacan todo. Charles averigua dónde se puede ir, a qué otro lugar se puede ir, a qué otro pueblo se puede ir donde falta un doctor, y después de hacer una buena inversión en dinero, porque allá se tenía que buscar una casa, al lugar donde se iban a ir tenía que buscarse una casa nueva, que estuviese más o menos acorde a las necesidades de ellos, y en un pueblo donde pudieran volver a recuperar ese dinero con una buena clientela, se van. Ya para cuando se van, Emma ya iba embarazada. Dato importante. Al pueblo donde ella va es un pueblo que se llama Totes. No sé cómo se pronuncia en francés. Tot, je ne sais pas. Pero lo importante es que van a otro pueblo en donde encontramos a un montón de otros personajes. Es un pueblo donde hace poco el doctor se acaba de retirar. De hecho, no sé si se había retirado o no había un doctor. Lo que sí había era un farmacéutico que se hace muy amigo del doctor, porque en ese momento en los pueblos donde no había doctor, ¿a dónde ibas? Al farmacéutico. Y el farmacéutico no te podía dar muchos tratamientos, por ley, no te podía dar tratamientos muy específicos, pero te podía dar, no sé, aspirinas, algunas pastillas que hiciera él, porque antes las cosas las hacían, las armaban ahí y te las daban. Entonces el farmacéutico le parece súper importante hacerse amiga
amigo del nuevo doctor, porque en definitiva, si le caía bien al doctor, el doctor lo iba, digamos, los pacientes iba a derivárselos a él si fuese necesario, o iban a creer en la palabra del farmacéutico cuando el doctor no estuviera, ¿no? Porque es como que somos amigos, hay una relación de confianza, yo sé más o menos qué te puede llegar a decir al doctor. Pero bueno, entramos en toda, digamos, una nueva cantidad de gentes y de personajes, y ellos se sientan en una casita que, bueno, a Emma le gusta, pero no le encanta, y empieza a invertir en cambiar cortinas y esto y lo otro, y el marido está contento porque dice, bueno, quiere decir que le gusta el lugar en donde nosotros estamos. Recordemos que ella tenía que salir de esa situación de depresión. Le cuesta un poco porque además encima está embarazada, pero bueno, se intenta armar un poco dentro, digamos, de este nuevo contexto, dentro de este nuevo pueblo, y el problema es que un poco por esta depresión que ella tenía, o sea, por esta sensación de inconformidad que ella tenía, no genera un vínculo con su bebé, que termina siendo una nena, que a todo esto no me acuerdo cómo se llamaba, pero no termina generando un vínculo con la nena. Antes, en esa época, las mujeres que tenían los medios, por ejemplo las esposas de los doctores, no amamantaban a sus propios niños, sino que tenían nodrizas. Y las nodrizas no es que eso también me pareció interesante, no es que la nodriza vivía en tu casa, sino que las nodrizas, por lo menos en esa época y en ese contexto, vivían en su casa y muchas veces amamantaban o cuidaban a varios niños a la vez. Entonces ella, apenas tiene la nena, como no le interesa generar un vínculo tampoco con esa niñita, se la pasa a la nodriza, y la nodriza en otra parte del pueblo, como decir en las afueras, tenía su casita y ahí amamantaba a la nena y, bueno, obviamente le pagaba por eso. Otro tipo de trabajo que había en otra época, yo la verdad no lo puedo vivir. Bueno, dentro de esta gente nueva que empieza a conocer Emma, también conoce a el notario, que tenía a su vez un pasante. Este pasante no se la pasaba viviendo, vivía en la parte de arriba de la farmacia, entonces estaba siempre cerca de lo que era el farmacéutico. El farmacéutico a su vez juntaba siempre con el doctor, entonces medio como que los tres... Voy a tirar de vuelta el libro. Bueno, entonces el pasante del notario, el farmacéutico y el doctor terminan estando casi todos los días, se ven, casi todos los días se saludan y qué sé yo. Y el pasante era un chico jovencito, era un chico bastante lindo, en realidad no era del pueblo, eventualmente se tenía que ir o a su pueblo de vuelta cuando ya fuese notario, o irse a París a terminar de rendir y a perfeccionarse más, porque lo que podía aprender ahí ya lo había aprendido, nomás que no se iba porque no tenía ganas, parece. Y empieza, es un poco más joven que Emma, pero empieza a ver ahí como una tensión. Emma se da cuenta que él la mira mucho, ella lo mira mucho a él, hay una tensión ahí. Tanto es así que en el libro dejan ver que compartían como ciertos paseos cuando iban, por ejemplo, ella iba a comprar, él la acompañaba, como que tenían una familiaridad que si alguien los veía por la calle pensaban que eran pareja, que en ese momento las parejas eran todas casadas, no andaban paseando prácticamente los solteros de esa forma, y que es un poco como que se comprometía estando de esa manera. Recordemos que Carlos era doctor, entonces él se iba en caballito todos los días y hacía la ronda, digamos, de los pacientes. Entonces prácticamente durante el día no estaba, volvía tarde a la casa, y por mientras Emma así haciendo nada. Entonces cuando iba a visitar a la hija o iba a comprar algo o salía simplemente a pasear, casi siempre se lo encontraba al pasante, que para mí estaba mirando así por la ventana esperando que Emma saliera y paseaba. Pero bueno, ya llegaba un momento en donde todo se parecía como medio sospechoso. El escribano además le decía al pasante que se tenía que ir, que tenía que evolucionar, que ya lo había hablado y que no entendía por qué no se iba. Y Emma se empieza a dar cuenta de la posibilidad de que capaz el chamo no se vaya por ella. Y esta ella le empieza a poner contenta, porque es como que se siente objeto de deseo, se siente gustada, se siente bella. Incluso empieza a tratarlo mejor a Charles, porque a Charles a Carlos no lo trataba muy bien, lo trataba bastante mal. Y Carlos esto lo entendía como que era, bueno, la tristeza que ella tenía, que estaba enojada por tal, pero él la amaba tanto que no se daba cuenta de esto, y como lo trataba de repente bien, él estaba recontento. Pero en realidad ella lo empieza a tratar bien porque se siente ella bien, porque sabe que hay otro que la está mirando. Entonces, en varios almuerzos o en situaciones en donde ellos están juntos, o digamos, están todos reunidos,
ella era como muy amable con Carlos para que el otro que la estaba mirando sintiera celos. Cosas así se empiezan a suceder. Sin embargo, el pasante, como no podía decir que gustaba de Emma, que era una señora casada, finalmente accede al pedido del notario y avisa que se va a ir a París. Cuando pasa esto, Emma se quiere morir porque de vuelta es como que esa pequeña chispa de pasión, esa cosa interesante que tiene en su vida, se va de vuelta va a hacer ¡pam! Pero el tipo, antes de irse, espera que se vaya Carlos o hace de cuenta que lo va a saludar a Carlos y se encuentra con Emma y es como que se van a saludar así como muy trágicamente. Y justo llega Carlos y se despiden y se van. Entonces, como que Emma se queda con esa situación de ese amor inconcluso, de esa cosa que nunca llega a pasar, porque de hecho nunca se llegan a decir nada. Por lo menos en este momento del libro nunca se llegan a decir nada explícito. Y más allá de las charlas era como que no llegaban a decirse nada importante, ¿no? De vuelta, Emma cae en un pozo depresivo, pero lo que tenía ella a favor es que era una mujer, como dijimos, de muy buen talle, de muy buen porte, una mujer que se notaba al principio educada, muy digna, digna en el sentido no de que fuera indigna, sino de que tenía ciertos modales, ciertos manerismos, ciertas formas de dirigirse en sociedad que todo el mundo pensaba que era no la esposa de un doctor, sino de algún político directamente. Entonces esto hacía que tuviese un encanto natural y a pesar, digamos, de que se pone triste por su orgullo, por su propio ego, a pesar de que ella se siente bastante mal por eso, esa tristeza, podríamos decir, que siente, al contrario, no la fea, sino que la hace más bella porque se ve como incluso más digna todavía, como que te mira más de arriba, ¿no? Entonces, el flaco se va a París y ella de vuelta se queda a ver qué va a hacer de su vida, o qué es lo que quiere hacer con su vida. Junto con esto aparece, en este momento, ¿cómo es? Bueno, para que sepa un poco de historia, capaz lo entienda mejor, yo no lo entendí porque no sé de historia de Francia, pero parece ser que había como situaciones o ciertos eventos patrios por los cuales se iban a visitar a los diferentes pueblos y va a haber como que va a haber una gran fiesta donde va a haber un funcionario nacional que los va a ir a visitar. Señor requete importante. Señor tan importante que además va a dar un discurso en nombre del rey, creo que Napoleón termina siendo rey, bueno, de parte del gobernante del país. Entonces, este evento que efectivamente, o sea, que sucedió en la vida real, porque de hecho el autor va a uno de estos discursos que se hacen, o sea, ese tipo de celebración para poder describirlo bien en el libro, que realmente si lo leen, ese capítulo está muy bien hecho y uno se queda como que se siente metido ahí dentro de la celebración porque todos los personajes van llegando al lugar y uno los va viendo porque ya se los han presentado divino. Ese capítulo está muy bien hecho y aparte uno bastante importante. ¿Qué pasa? Mientras hacen toda la celebración de todo esto, toda la preparación de los eventos, de dónde van a poner los asientos, de cómo se va a presentar la ciudad, dónde se va a sentar esta persona importante, qué comida se va a hacer, dónde se van a sentar todos, mientras pasa toda esta organización, llega al pueblo, vuelto de algún lugar mucho más importante, un tal Rodolphe. Rodolphe es un aristócrata, creo, bastante importante, el más rico del pueblo, es él, vive básicamente en una mansión, y tiene un montón de dinero y tiene un montón de cosas, pero así como él tiene todo eso, también tiene una reputación que lo precede y es que es un dandy, o sea, estas personas que le gustan todas las chicas, como tienen la posición, pueden estar con todas las mujeres que quieran y bueno, venía de ya escaparse de alguna amante por ahí cuando la conoce a Emma. Le pone los ojos porque, como digo, Emma era una mujer muy bella, objetivamente era muy bonita. Entonces llamaba la atención de todo el mundo. Obviamente ella encima era nueva en el pueblo, llega este otro también al pueblo y dijo, para allá voy. Y durante la celebración de esta reunión, de la llegada de este funcionario, no sé qué, que va al pueblo, ella la lleva del brazo y haciéndose los dos un poco los boludos, en vez de estar en el evento se van alejando juntos. ¿Dónde queda el marido? No me acuerdo, pero el marido estaba en el evento, pero se va quedando con el farmacéutico, bla, se va quedando por ahí y muy hábilmente Rodolphe se la va llevando para los políticos.
¿Qué pasa? Que después de que Emma se deje convencer, están juntos. Y ahí es donde empieza, digamos, la caída un poco en desgracia, me parece, de Emma, porque ya no hay vuelta atrás después de eso, ¿no? Emma está alucinada porque de vuelta vuelve a encontrar esa chispa, esa cosa importante, esa sensación de que su vida vale algo, y además como un aristócrata, o sea, una persona que tiene mucho dinero, mucho poder adquisitivo, y que aparte tiene esto que sí ve, digamos, que su marido no tiene, que es esta cosa interesante de ser un hombre de mundo, que le puede contar de otros lugares, que conoce de telas, de arte, de idiomas. Entonces ella se siente muy seducida, digamos, por la mente de este hombre, y este hombre, que en realidad le importaba un comino a Emma, la disfruta porque le encanta, digamos, cómo ella se sorprende de lo que para él es muy común. Entonces empiezan a tener esta aventura paralela en donde apenas Carlos se va en caballito a visitar a sus pacientes, ella se levanta, se prepara y se va a la casa de Rodolphe a tener estos encuentros furtivos. ¿Qué pasa? Mientras toda esta aventura se va desarrollando, Emma se siente recontenta, se siente más bella. De hecho, le pide al marido que le suscriba varios periódicos, periódicos de novelas, de arte, de conocimiento, porque ella quería como seguir aprendiendo y estar a la altura de Rodolphe. Y eso también es algo que a él lo seduce, a Rodolphe. Además que lo trata bastante bien a su esposo, y su esposa, que en realidad no tiene esa plata para tener tantos lujos, igualmente accede y se los va dando, a pesar de que se va a quedar súper arruinado, y la madre de él se lo decía. Él sigue invirtiendo porque está contento de que su esposa esté contenta. Aparte, estos cambios que se producían en Emma la ponían incluso más bonita, de mejor humor, porque claro, viste, la cara de vinagre se le iba porque estaba de buen humor. Entonces todo esto a él le gustaba y prefería seguir invirtiendo en tener una esposa contenta que tener que estar lidiando con cuando estaba de mal humor, porque era bastante mal. Pero ¿qué pasa? Eso también tiene un límite, o por lo menos lo que Emma entendía, que no podía, o sea, ya llegó un momento en donde se daba cuenta de que estaba jugando con ciertos límites, al punto de que esperaba al lado de la ventana hacia que Carlos se fuera, para que ella poder levantarse e irse a visitar a Rodolphe, o que incluso que Rodolphe empezaba a visitarla fortuitamente, a esperarla fuera de la casa para poder irse al bosque y estar juntos. Entonces empezaron a jugar con ciertos límites que además se le hizo imposible seguir llevando, digamos, como esa especie de doble vida, y le propone a Rodolphe, con el corazón en la mano, que se escape. A todo esto, como esto iba avanzando así de esta manera tan rápida, tan intensa, Rodolphe también se empieza como medio a alejar de Emma, porque la empieza a ver muy intensa y muy celosa. Al punto, por ejemplo, de que Emma le regala, creo que no me acuerdo si un anillo o una pulsera, una joya que no podía pagar, que la hace grabar, incluso tipo El amor de mi vida, Emma y Juanito y Rodolphe. Entonces, claro, el tipo estaba todo bien, pero se empieza a sentir como medio perseguido. De hecho, como que empiezan a poner de a poco un poco de distancia, pero se seguían sintiendo bien, entonces se seguían encontrando. Hasta que Emma cae con esta idea, con esta intención de que se escape. Entonces él, claro, a ver, él no quería confrontar, Rodolphe no quería confrontar con Emma, entonces intenta convencerla de que no tiene mucho sentido lo que le está proponiendo. Primero porque es casada. Ella le dice que no le importa, porque si se van a otro país, siendo que él tiene el dinero para irse a otro lado, nadie se va a enterar de que ella está casada, que se pueden inventar otra identidad. Pero tenés una hija, le dice Rodolphe. Bueno, nos la llevamos con nosotros si no queda otra, y si no queda otra la dejo acá con el padre. O sea, Emma no tenía problema de renunciar absolutamente a todo con tal de irse. Rodolphe le dice, bueno, dale, pero mientras él pensaba, decía, a ver, después de tantas amantes que yo he tenido, después de tanta vida, buena vida que yo me he dado, de la reputación, mis amigos, mis vínculos, ¿me voy a escapar a otro país por una mujer casada que no sé tampoco si me gusta tanto, que si no me aburro mañana, ¿qué hago? Con la loca ahí al lado, o sea, con la chica ahí al lado, y no poder irme a otro lado porque ya voy a haber quemado todos los puentes para atrás. ¿Vale la pena? Dice Rodolphe. Bueno, ¿cuál es el tema? Que Emma lo había apurado y le había puesto una fecha. Tal día nos vamos, tal día nos escapamos, me venís a buscar, yo voy a estar lista con la capa, las maletas y nos vamos. ¿Qué pasa? Que para llegar a ese día, antes de llegar a ese día, Emma lo que hace es que va con el señor, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el señor, digamos, que vendría a ser que vende de todo un poco, ¿no? Entonces a él le pide capas, le pide guantes, le pide baúles para llevarse cosas,
Y claro, esa le da la pauta que ella se va a ir de viaje. Se va de viaje, le pregunta, sí, puede ser, ya vamos a ver, bueno, ¿y esto cómo lo va a pagar, señor? Y se lo va a pagar mi marido tal día, después que me vaya a la mierda, básicamente. Entonces, con todo eso, llega el día de que esa noche se escapan. A la tarde ya no le llegan las cosas a ella, las deja en la posada, todas las cosas nuevas con las cuales ella se va a escapar. Y cuando creo que lo va a buscar, no lo va a buscar, le llega una carta a través de un código, o sea, tenían hasta una forma secreta de comunicación para poder mandarse cartas sin que el marido se diera cuenta. Le llega una carta en donde Rodolphe le dice que todo bien, que la reama, pero que no le puede hacer esto, de que se escapen así, de que ella tiene que dejar toda su vida por esto, y ella entiende que como lo ama tanto, está dispuesta a sacrificar todo, pero que no es justo, y como no es justo, él no se lo puede pedir a ella, entonces él se va a ir del pueblo para darle distancia, así ella puede continuar con su vida feliz con su marido y con su hija. Este debe haber sido el silencio mortal con el que se encuentra Emma, que se había clavado hasta acá con un montón de cosas para un viaje al cual al final no se iba a ir. Fuerte. Se va corriendo a la casa, va a la mansión, lo llama, lo busca, no hay nadie. El tipo había agarrado todas sus cosas y se había ido. ¿Y qué pasa? De vuelta Emma, destrozada, hecha pelota, triste, muy triste. Triste nivel tirada en la cama porque ella se quería ir, había encontrado con quién y resulta que ahora no se iba a ir y volvía a estar atrapada en su casa y en esta relación que ella no quería saber nada con seguir estando casada con Carlos. A todo esto Carlos desesperado porque claro, se le venía la esposa abajo, estaba súper triste, estaba enloquecida, no sabía qué le pasaba, estaba deprimida, hecha la lechuga, todo mal, y ella no les decía nada, o sea, enmudece, obviamente su tristeza no tiene explicación porque no la puede explicar a través de nada, entonces nada, le había dado, no sé, un ataque de locura, qué sé yo, todo mal. Entonces, y encima le viene a cobrar el otro señor al cual le había pedido todas estas cosas extravagantes. Dentro de esas cosas extravagantes también le había pedido esta joya que le había regalado a Rodolphe. Entonces se encuentra con todo eso y le viene a cobrar el señor a Carlos. Carlos le dice, sí, después te pago, ¿qué te pidió? O sea, Carlos estaba tan desesperado en saber que le había pasado esas cosas que no repara en qué cosas había comprado y que la loca se iba a fugar. Creo que le paga una parte o quedan en que después le va a pagar, le hace un pagaré. El tema es que él estaba desesperado con que no sabía qué iba a hacer con la esposa que estaba destrozada porque la había dejado Rodolphe. Que a todo esto a nadie le importaba Rodolphe porque el tipo no se imaginaba que estaba pasando esta situación. Lo que pasa a continuación, que ya es como la última parte del libro, ¿cómo sigue? Madame Bovary de a poco se va recuperando, de a poco va como teniendo un poco más de ganas de vivir, pero no tanto por el hecho, digamos, de que se recupera porque se olvida de Rodolphe, sino porque es como que dice, bueno, ya está, esta es la vida que me tocó, claramente no voy a ser feliz en esta vida, capaz que cuando me muera tenga una mejor vida. Es más, hasta creo que incluso en un momento contempla la posibilidad de volverse al convento, o sea, dice, ¿por qué me tuve que ir del convento y no me quedé con las monjas que capaz tenían una vida un poco más reprimida, pero yo no hubiese vivido con todas estas cosas, con todas estas experiencias que me dan a la par que me quitan, porque no las puede mantener en el tiempo, no las hace feliz del todo, y que cuando cree que va a ser feliz, se le va, ¿no? Pero bueno, de a poco como que va queriendo recuperarse, como que va queriendo vivir, para colmo, creo que en medio pasan un par de episodios por los cuales queda como re patente que Carlos, que el marido es un doctor bastante mediocre, no es el mejor para nada que hay en la zona, entonces hacen un par de inversiones también en tratamientos médicos o en cuestiones médicas bastante novedosas, que incluso el farmacéutico como que le había
sugerido en las cuales Carlos podía invertir y que salen pésimo. Entonces como que se siente Emma completamente desilusionada, porque ni siquiera en el adulterio, que vendría a ser como la cosa más tremenda, la última barrera de su dignidad, digamos, como esposa y qué sé yo, ni siquiera en esas circunstancias extremas ella logra encontrar cierta paz de espíritu o de satisfacción. Pero bueno, se va recuperando de eso y hasta entiende que un poco es medio un castigo, como que es medio un castigo de las cosas que ella ha estado haciendo y como que lo acepta. Entonces intenta acomodarse un poco, digamos, a la vida que le tocó, hace algunas reformas en la casa, eso al marido la pone contento porque quiere decir que la loca se está recuperando un poco mentalmente, pero lo malo es que sigue gastando plata que no tienen y la madre de Carlos está hasta acá de que la loca gaste plata porque mucha parte de ese dinero era desde la herencia, digamos, de Carlos y que no está mejorando para nada, sin contar que cuando empiezan a discutir la suegra con la nuera, se va todo al carajo, siempre terminan muy peleadas y Carlos está cansado, de estar constantemente ser tironeado entre estas dos mujeres, más que nada porque a la madre la necesita por la plata, pero a su vez él es el que convive con la esposa, entonces la esposa siempre, lo que empieza a hacer Emma es que cuando se pelean y él se pone al lado de la madre, cuando lo hace, Emma siempre se está por enfermar y se va a morir porque esa es la forma en que chantajea al marido para obtener las cosas que ella quiere. Dentro de esta recuperación, ella se le ocurre que bueno, que podría tocar el piano, pero como que es muy caro, o podrían ir a algún concierto, es como que ella dice, bueno, capaz esas cosas a mí me podrían hacer bien porque salimos, pero aunque sea muy caro. Y bueno, Carlos una vez le cumple el capricho y se van a París a ver una obra en el teatro, un musical, una cosa así. ¿Y con quién se encuentran? Se encuentran con el pasante, que se había ido a París. Entonces pasan ahí, digamos, una velada compartida los tres y Carlos se tenía que ir. Pero bueno, si Emma se quería quedar, se puede quedar. Sí, que se quede, dice el pasante. El pasante ya se había dado cuenta que algo había cambiado en Emma y aparte estando ellos solos, es como que podían hacerse una burbuja y hacerse cuenta que el marido no existía. Entonces el pasante, viendo esta oportunidad de quedarse a solas con ella, dice, bueno, yo me mando acá y si Dios quiere, o sea, si pasa, pasa, si sale, sale, y si no sale, bueno, nada. Emma vuelve al pueblo y no la veo nunca más. Entonces, creo que no hace falta que el pasante se le eche encima porque Emma se echa encima del pasante y arrancamos con una nueva historia, o sea, con una nueva aventura de Emma, esta vez estando con el pasante. El problema es que el pasante que vivía donde vivía, en París. Entonces ella, ¿cómo hacía para llegar hasta allá? Lo que hace es que consigue supuestamente una profesora de piano que le dé clases en París. Entonces eso a ella le pone contenta y le dan la excusa para poder irse. Sin contar además que ella en principio se iba un día y volvía, y a medida que va pasando la aventura, o sea que va creciendo esta aventura con el pasante, se empieza a quedar varios días. Todo esto pagado en un hotel que financiaba Carlos. Ojo al piojo, no es que Emma pagaba él. Y no solamente eso, sino que además, claro, entre que tenía que gustarle al pasante, porque ya con el pasante, ella ya era un poco más grande que el pasante, tenía que ir con ropa nueva, tenía que ir con guantes nuevos, joyas nuevas, cosas nuevas. De hecho creo que hasta le hace hacer unas cucharas de plata para él. Todo eso lo va sacando del señor que cuando ella se estaba por escapar con Rodolphe le había pedido cosas. Entonces todo eso se empezó a hacer una bola de deuda porque quien lo tenía que pagar era Carlos. Pero bueno, sacaba plata de acá, la ponía allá, a todo esto para que Carlos no se enterara de todas las demás cosas que le estaba debiendo. Y como el señor, el mercader, le vamos a decir, como el mercader se daba cuenta de que los dos estaban teniendo como cuentas paralelas, él no decía nada, disimulaba, pero les hacía unos pagares así de grandes el valor, porque pensaba que eventualmente le iba a sacar todo junto, ¿no? Y aunque le devolvieran las cosas, iba a haber plata que iban a tener que poner. Entonces él súper amablemente la va proveyendo a Emma de todas estas cosas que ella necesita. Con tan buena suerte incluso que en un momento fallece el padre de Carlos y deja un par de propiedades ahí que Emma lo convence para que venda para pagar parte de esas deudas, pero igualmente siempre le quedaba como un pagaré para pagar. Entonces nunca estaba, digamos, al día, y esos pagares, ¿qué pasa? Cuando se te vencen, vos o lo volvés a renovar o lo pagás.
O sea, o descontas o se renueva, pero esa renovación trae intereses, por lo menos eso es lo que explica acá en el libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que nunca tenían la plata, entonces siempre se volvía a renovar. Esos pagares tienen la cualidad de que son como los cheques, vos se los podés dar a otra persona. ¿Qué pasaba? Mientras el mercader tuviese el pagaré, estaba todo bien porque lo hablaban entre ellos. Pero si el pagaré se lo daba a otra persona, como puede ser el banco, a otra persona importante, es esa persona la que te iba a cobrar. Y no le importaba el trato que vos tuvieras con esa persona porque el que te cobraba era otro. ¿Qué pasó? Que en un momento todo esto se empieza a despelotar y efectivamente el mercader los empieza a entregar a otras personas. Es decir, que cuando se lo vinieran a cobrar al mercader, no le iba a importar la excusa que le pusiera Emma, iba a necesitar la plata, porque ya estábamos hablando con otras personas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El pasante a todo esto, bueno, tenía su propia vida allá en París y disfrutaba de estar con Emma, estaba todo bien con Emma, pero ¿qué pasa? El problema es que él ya había visto otra gente y Emma era, como les digo, un par de años más grande o unos años más grande. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los empezaron a ver, pues claro, allá en París a ella Emma no la conocía nadie. Entonces ella podía estar con el flaco en todos lados, con amigos del flaco, con otra gente, total a ella nadie la conocía ahí. ¿Y qué pasó? Que al pasante le empieza a pasar un poco que los amigos se empiezan como medio a reír de él porque está como súper enganchado con esta mujer que aparte es una señora, que no solamente es una señora, sino que aparte es una señora casada, que no hay futuro ahí, ¿no? Entonces como que empieza a quedar medio señalado y eso al pasante no le empieza a gustar. De hecho, de repente la mentira medio que se empieza a caer porque una prima o una pariente de él se entera, entonces le van a avisar a la madre, y si no le avisan a la madre le van a avisar al notario de que él se está viendo con una mujer casada, o sea, está así siempre de ser descubierta Emma ya en este punto de la historia. Entonces, pero bueno, ella se sigue gastando todo y no le importa. De hecho hay un momento en donde se pelea con el pasante y se van a dejar muy dramáticamente y la historia, pero siguen estando juntos porque bueno, nada, ella está tan enceguecida, tan celosa, tan necesitada de tener estas cosas, digamos, pasional y mantenerlo lo más que pueda, que empieza a mentir un montón y que no le importa. Al punto en que incluso Carlos se entera de que ella no iba a tocar el piano con tal señora. No, si la encontró la señora y me dijo que vos nunca has ido a tocar el piano con ella. No, pasa que es otra señora, que se llama igual y que también vive en París, pero que no es la señora con la que vos hablaste. Y empieza a pasar todo esto, o otra situación en donde, estando ella en París, tiene que ir a tocar, supuestamente a practicar el piano y se encuentra con conocidos y como ella no puede ir a tocar el piano, porque en realidad no está yendo a tocar el piano, no voy a decir que no está yendo a tocar el piano, tiene que disimular esas horas, no se puede encontrar con el flaco, o a veces el flaco, el pasante, tiene otras cosas para hacer porque está trabajando. Bueno, se le empieza a armar un quilombo a Emma y el problema no es tanto esa parte del quilombo, sino que le empiezan a venir a cobrar. Entonces Emma ya está, o pagás tal día o pagás tal día. Y de hecho Emma, a pesar de que pide, intenta por todos los medios, no consigue la plata. ¿Qué pasa? La van a embargar. O sea, llegamos al punto en que le van a embargar. Y allá, en esa época, lo que hacían era que te embargaban la casa, o sea, agarraban, te inventariaban todas las cosas que vos tenías, le ponían un precio y las empezaban a rematar ahí. O sea, era tremendo. Y iban a rematar hasta los calzones, porque literal debía tanta plata que eran los muebles, la platería, todo. En un momento dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y Carlos iba a llegar a la casa y se iba a enterar que le iban a rematar todo. Y ella, bueno, nada, ¿qué va a hacer? O sea, ya llegó un momento en donde ya no lo podía disimular. A tal punto que incluso el pasante trabajaba en una escribanía y ella le pide la plata al pasante. Le dice, bueno, no habría forma de que vos me consiguieras X cantidad de plata, aunque sea, no sé, medio como platera, que incluso que la robe si hace falta, por el amor que se tienen, que ella se lo va a devolver. Y recién es ahí donde el pasante se da cuenta de la locura de lo que le está pidiendo, porque el tipo iba a ir o a pedir plata o a robársela, y cuando lo está por hacer dice, no, de ninguna manera, porque voy a hacer esto. Y es recién ahí donde dice, no, tengo que cortar este vínculo con Emma, y de hecho creo que también la deja por mensaje de texto, la deja por nota, y Emma ahí se le termina de caer el mundo abajo porque realmente se da cuenta de que no hay escapatoria. Todas las mentiras que ha dicho se le están volviendo. Hasta que de repente dice, hay luz en la casa de Rodolfo. Me voy para
allá. Entonces se va, no me acuerdo con qué, creo que con con esta joya que ella le había regalado, a vendérsela. Y si hacía falta, se vendía a ella con tal de que le prestara el dinero para poder pagar. Rodolphe la sacó un poco más que sonando, le dijo que no, que de ninguna manera ni le iba a prestar la plata, ni se iba a volver a acostar con ella, nada, la sacó sonando. Y ella sintiéndose todavía peor y más asquerosa a Emma porque, o sea, había intentado no solamente ir a pedirle plata, que se lo debía, que ella sentía que se lo debía por haberla dejado abandonada, sino que encima hasta había incluso intentado venderse ella y el otro ni siquiera así había aceptado, no había forma de escapar. Carlos esa noche iba a llegar y se iba a enterar de que le iban a rematar la casa y todas las cosas que estaban adentro y no había una explicación de por qué se había hecho tanta plata. O sea, de dónde había salido que debían tanto dinero. Porque Carlos tenía su cuenta, pero su cuenta era esta. Y de repente la de Emma era esta. Entonces ya en este punto Emma, completamente desesperada, desencajada, ya sin saber nada de la vida y de lo que iba a hacer sola, abandonada por los dos, no por uno, por los dos amantes, va a la casa del farmacéutico y se encuentra con el ayudante. El farmacéutico estaba cenando estaba cenando en la parte de atrás de la farmacia, a ella no le importa que estén cenando, de hecho le importa 2 cominos, lo convence al pasante para ir a la parte de donde él tenía los ingredientes. Y si bien el ayudante le da la llave para que vaya o le saca a ella la llave para ir a donde están los ingredientes puros, él va a donde está el farmacéutico para avisarle que ha entrado Emma y que va a subir a ese cuarto, pero ya es tarde. Emma sube la escalera porque estaba arriba, sube a la escalera, busca un frasco, que es un frasco de cianuro, que se ve que el cianuro viene como en polvo, mete la mano y se mete un puñado de cianuro y por las dudas agarra otro y se mete el segundo puñado de cianuro. Y así como se lo mete, se va a su casa. Claro, la loca estaba completamente envenenada, literalmente por dentro. Por lo tanto, cuando ella llega, escribe incluso una carta suicida, porque dramática, cuando, nunca, siempre drama queen. Emma agarra y escribe una carta de suicidio pidiéndole disculpas a Carlos. Y para cuando Carlos llega, que aparte se encuentra con el cartel en la casa de que le van a rematar todo, sube adentro y se le encuentra a Emma, que está dramáticamente posando sobre el lecho ahí, que se va a morir, y empieza a vomitar todo el cianuro y a vomitar el cianuro y a vomitar el cianuro, y ahí es donde él se da cuenta de que algo ha pasado, llama al farmacéutico, llama a otros doctores, se empieza a armar un quilombo. Y al cabo de una agonía súper larga y súper dolorosa seguramente, porque seguía vomitando el veneno ese que le venía quemando por todo el cuerpo, Emma fallece. Después de toda esta aventura, Emma fallece. Envenenada por su propia mano. Nadie sabe, o por lo menos digamos ahí nadie entiende ni nadie sabe por qué lo hace. Mucho menos sabe, digamos, de toda esta historia atrás de los amantes que ella tiene. Y Carlos, desesperado, no le importa que mientras él está velando y llorando a su esposa, le estén sacando las cosas que las están vendiendo y rematando, salva algunas pertenencias personales a él, la verdad, de ella, ¿no? Que quiere que nadie toque, no le importa que le rematen todo. Y encima, en medio de todo esto, está la hija de Emma, que ya tiene unos cuantos años y que no entiende nada y llora desconsoladamente porque lo único que entiende es que la madre se le murió y que el padre no le está dando pelota. Esta historia concluye un poco entonces con que Emma al cabo de 3 días es enterrada y toda, digamos, esta pasión, todo esto que ella sentía igualmente fallece, o sea, si bien fallece de forma muy trágica y muy dramática, fallece al fin llevada por esta pasión desenfrenada que de todas maneras ella nunca logra llenar. Y así es como ella muere, bella, impoluta, o sea, con un cuerpo precioso, con una cara preciosa, pero que nunca fue realmente feliz. Por supuesto, le rematan todo a Carlos. Carlos se queda absolutamente sin nada y tampoco sigue ejerciendo la carrera de doctor porque ya claramente nos dimos cuenta que como doctor no funcionaba y estaba tan triste que no le interesaba tampoco. Él había perdido a su esposa que había amado y que durante un montón de años había intentado que fuera feliz y él cree que ella fue feliz y que hubo algo que no hizo él bien para que terminara de esta manera.
así que era lo único que le importaba. A fin de cuentas termina súper pobre porque las propiedades y las no propiedades tuvieron que ser rematadas para poder pagar esto en una cuenta que era imposible de pagar. Y cuando él fallece, porque obviamente fallece en la depresión y en la pobreza, la hija de Emma y de Carlos es adoptada por una prima lejana de Carlos, porque en realidad se la iba a llevar la madre de Carlos, pero la madre de Carlos era muy grande, entonces fallece al poco tiempo de que se la intenta llevar y la termina criando una prima lejana, pero como ya venía la salud de la nena bastante también deteriorada, al final también por otras cuestiones, unos años después, fallece. Y así concluye la historia de Madame Bovary. Yo tengo la teoría, como les decía en el primer video, yo considero que no hay libros buenos ni libros malos, solamente hay libros, y en todo caso algunos más intensos que otros. Sin dar una reseña ni sin darle un puntaje en sí, considero que Madame Bovary efectivamente es un libro maravilloso. Sí creo que, digamos, entiendo la controversia que hubo alrededor de él cuando fue escrito, iba siendo escrito en tiempo real, porque la verdad que es muy intenso. Y a pesar de que capaz uno debería sentir que la protagonista, que es Madame Bovary, es en definitiva una villana, digamos, dentro de su historia, porque en definitiva ella podría haberse conformado con ser esposa, simplemente esposa y madre, y quedarse con eso, como otras mujeres que pasan, digamos, a lo largo de la historia, que son madres y están bien y se sienten bien y se acomodan, digamos, a esa rutina capaz un poco aburrida que tienen, pero les satisface. A ella no le satisfizo nunca, y ni siquiera aún llevando, digamos, su posición a los límites, como por ejemplo cayendo en el adulterio, no solo una vez, sino de forma repetida, ni siquiera así ella fue feliz. Ella quería vivir en un mundo que no existía para ella y al cual ella no iba a llegar nunca. Entonces creo que es un libro muy interesante, porque a uno lo mete, digamos, dentro de esa situación, y realmente llega un momento en donde uno no sabría tampoco cómo actuar, o si hubiese actuado muy distinto de lo que Emma termina haciendo. Realmente que es un libro que considero que si pueden hacerse con él, que lo lean, porque también es muy sutil en algunas cosas, a pesar de lo escandaloso, tiene otras cosas muy interesantes. Hay una parte donde ella se junta con el pasante y se suben a un carruaje, por ejemplo, en donde están horas arriba del carruaje, haciendo que no lo dice el libro, nos lo podemos imaginar. Pero es tan sutil y está tan bien hecho que el autor lo que hace es contarte las calles por las cuales va pasando ese carruaje a lo largo de todo París. Por qué calles, por qué esquinas va doblando. Y es magistral cómo uno se puede ir imaginando ese recorrido, pensando qué estarán haciendo, y cómo sin decirlo te lo describe de otra manera. Realmente es un libro muy interesante y muy intenso. Y aun cuando uno capaz no esté casado o sin ser incluso mujer, se puede poner en la piel de Emma, porque la retratan de una manera muy humana y se puede identificar con varios de los dilemas de lo que ella le va pasando. Así que realmente que por lo menos a mí es, no voy a decir que es mi libro favorito porque no lo es, pero es un libro muy interesante y realmente que vale la pena la recomendación de leerlo. Y si no, bueno, espero que les haya resultado interesante cómo se los he contado. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un siguiente video. Voy a estar trayendo, todavía no elijo cuál, pero si tienen algún tipo de sugerencia o algo que quieran comentar sobre la historia de este libro que hemos visto, lo pueden dejar en los comentarios. Siempre se agradece un like y espero verlos en un siguiente video.